Hola, ¿qué tal amigos de YouTube o de Facebook? Según donde nos veamos. Pues hoy es día viernes 29 de enero. Y desafortunadamente, pues como ustedes saben, como muchos blogueros o youtuberos o programas de reportajes, noticieros, se han dado diferentes masacres en diferentes estados. Eh, es interesante, es interesante cómo muchas veces los mexicanos ven las cosas eh, cómo es que pues se llega a percibir la realidad de México. Vamos a leer algunas noticias de que nos encontremos aquí en la plataforma. Ciudad de México mantiene semáforo rojo y pospone una semana reapertura de plazas. Ay, perdón. Bueno, Jalisco y Guanajuato concentran los 6 municipios con más fosas clandestinas. El Estado de México permanece en semáforo rojo por COVID, abrirán centros comerciales. Mm, Supera México a la India en muertes por COVID-19, vuelve a ser el tercer país con más defunciones. Aquí cabe mencionar que mm, esas estadísticas son aproximadas porque no se hacen en base a muertos considerando el nivel de población, o sea, nada más es la sumatoria de muertos. Pero bueno, India es de los más países más eh, poblados. México también, pero India está más poblado que México. Y si México supera a la India, bueno, pues es que eh, no sé, nos falta bastante, ¿no? Eh, el INEGI reporta 68.7% más muertes que el COVID, del COVID que la Secretaría de Salud. Hay una discrepancia, ¿no? Que a ver cómo sale. Eh, Médica es hallada sin vida en Chiapas, denuncia un ataque sexual hace meses. Eh, a propósito de la información falsa que se ha estado difundiendo y de la que hemos estado hablando, eh, eh,
hay una cosa, a ver, vamos a leer un fragmento de un reportaje. Dice: Sociedad Europea de Cardiología expulsa a un médico que deseó una trombosis al presidente de México. Diego Araiza Garagordóvil fue expulsado de la Sociedad Europea de Cardiología, por sus siglas en inglés, a raíz de que sugirió que ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio positivo, le debería administrar unos medicamentos que le provocarían una trombosis. A ver, ¿qué es una trombosis? Fíjense, es un doctor que, por cierto, no sé si se acuerdan creo que era una obstetra, que también era modelo, que es modelo, que se vacunó y se fue a turistear, y ya después pidió perdón por ser irresponsable. Lo mismo que el de Autodefensa Mireles, ¿no? Que habló de la piruja número 1, la piruja número 2, pidió disculpas y volvió a hablar de la piruja. O sea, no sé qué le pase a los doctores en México, pero bueno. Trombosis. ¿Qué es una trombosis? Es la formación de un coágulo en el interior de un vaso sanguíneo y uno de los causantes de un infarto agudo de miocardio. También se denomina así el propio proceso patológico en el cual un agregado de plaquetas o fibrina obstruyen un vaso sanguíneo. Es la obstrucción de un vaso sanguíneo. Entonces, eso es lo que deseó este doctor, Diego Araiza Garagordóvil. Dice: recomendó medicara con hidroxicloroquina y acitromicina, lo cual provocaría una trombosis venosa o una insuficiencia renal. Y entonces hizo una publicación en Twitter, creo yo. En una de esas le da una TV, no sé qué es eso, o un STD o una DKA, y nos libramos de algunos años de las mañaneras. Alguien déjele HXCQ más AZTR más DOAC y esteroide. O sea, este cuate es un psicópata. Pero bueno. Y ya después pidió respeto. Dice: con respeto al tuit publicado el día de ayer sobre la salud del presidente, quiero pedir una disculpa pública, o sea, típico mexicano hipócrita, y aclarar que mi intención no era ofender o desear el mal a nadie. Pero bueno, lamento haber tomado con poca seriedad un tema tan sensible para los mexicanos. Órale. El texto compartido fue a título personal y no involucra el pensar y o actuar de ninguna institución o sociedad, ni tampoco de mis colegas médicos. Deseo la pronta recuperación de todos los mexicanos que padecen COVID-19, incluyendo al señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pero este cuate sí es mexicano. Dice, bueno, la Sociedad Europea de Cardiología lo expulsó, la Sociedad Interamericana de Cardiología, de la cual también es miembro, lo expulsó. Eh, mmm, pero si es mexicano, digo Araiza.
Es la pregunta de los 25,000. A ver, pues tiene su consultorio en, bueno, tiene su consultorio en México, no voy a decir o sea, cada quien, ¿no? Son cosas privadas. Pues no sé, pues parece que sí tiene su consultorio. A ver, ¿quién es el doctor que sugirió medicar a López Obrador para provocar una trombosis? Eh, Dices del equipo médico del Hospital Médica Sur, pues parece que es mexicano. Eh, pues parece ser, ¿no? Tiene su consultorio aquí en México y bueno, pues pues se le fueron las cabras al doctorcito. Eh, bueno, pues, ¿qué les puedo yo decir? Y es bastante interesante, ¿eh? O sea, pero bueno, lo mismo, ¿no? Vamos ahora, eh, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, eh, ya las mujeres han demostrado que a veces son muy insensibles, y para muestra un botón, no es un San Fernando, dice Sánchez Cordero sobre cuerpos hallados en Tamaulipas. Pues ya sabemos que no es un San Fernando, porque lo que pasó en San Fernando pues es eso, lo que pasó en Tlaxcala es eso, lo que pasó ya en Ayotzinapa y así sucesivamente. Cada caso es diferente. Eh, Dice la secretaria de Gobernación rechazó que el hallazgo de 19 personas calcinadas en un paraje de Camargo, Tamaulipas, pueda compararse con las fosas localizadas en 2010 en San Fernando de esa misma entidad. En San Fernando pues eran 72 migrantes, aquí fueron 19. La zona es perteneciente al cártel de los Zetas, todo eso. Digo, los Zetas, digo, no sé si fue ese grupo específicamente, pero es su zona, o sus remanentes, y pues se habla de campos de exterminio, ¿no? Completamente desequilibrados, psicópatas. Eh, mm, no sé, se me hace un poquito insensible su comentario de la licenciada Olga Sánchez Cordero. Eh, pues eso ya lo sabemos, o sea, ya sabemos que no es un San Fernando, pero este
pues no sé, o sea, se me hace muy insensible, la verdad. Comentarios muy grotescos, básicamente ahí se está saliendo por la tangente la licenciada porque pues no encuentra de otra. Y dice, pues no es un San Fernando, o sea, no estamos hablando de lo mismo prácticamente, ¿no? Eh, no sé. Voy a ver, vamos a ver el video. ¿En qué contexto lo dijo? O sea, cómo lo dijo? Porque es lo interesante, o sea, ¿qué dijo y cómo lo dijo? ¿A qué se refiere? O sea, porque eso lo sabemos perfectamente, o sea, eh, sabemos que no es un San Fernando, o sea, eso nos queda claro. Eso nos queda clarísimo. A ver, vamos a escuchar lo que dice. Por ningún motivo es igual que lo que sucede en San Fernando. Todos los días, a partir de que sucedió este evento, hemos estado en el gabinete de seguridad viendo los avances que se tienen sobre esta situación. Y te puedo decir con mucha seguridad que se ha avanzado y que se ha avanzado muchísimo, que tenemos mucha información, aquí está la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, no sé si quiera decir algo sobre esto, pero que tenemos mucha información y si me permites, no dártela en este momento, porque tú sabes perfectamente que estas investigaciones tienen que llevarse a cabo en la mayor de las secrecías. Pero sí te aseguro algo, no es un San Fernando. ¿Por qué? Porque estamos avanzando en la investigación de manera contundente. Y desde luego, que no va a haber impunidad, ¿eh? Eso sí. Y también la identificación de los cuerpos, eso también. Obviamente el comentario supongo que una reportera le dijo o lo comparó con San Fernando. Al principio la secretaria tartamudeó, ¿no? Como que se le vino, ¿no? La emoción. No parece ser que estuviera saliéndose por la tangente. Dice que no va a haber impunidad, que hay una investigación en curso, que se está actuando con rapidez, básicamente. Pero vamos, yo pensé que ella lo decía con el contexto de salirse por la tangente, pero no, básicamente creo que más bien la reportera fue la que hizo la comparación. Me da la impresión de que Esta mañana, la Secretaría de Gobernación, su titular, Olga Sánchez Cordero, se refirió a este caso. En conferencia de prensa matutina aseguró que debido a toda la información disponible, este no es otro caso como el ocurrido en San Fernando, Tamaulipas, en el 2010. Eso fue lo que dijo la secretaria. Por ningún motivo es igual que lo que sucede en San Fernando. Todos los días hemos estado en... O sea, ahí básicamente el error, creo yo, es que no escucho la pregunta. A ver. Por ningún motivo es igual. Parece que es la reportera la que
induce pues a por ningún motivo es... Bueno, pero parece que es el reportero, la reportera que hace la comparativa con San Fernando. Entonces, Por ningún motivo... vaya, o sea, dice la reportera que el alto comisionado lo comparó, o sea, no es la reportera, es el alto comisionado que lo compara con lo sucedido hace 10 años, bueno, más de 10 años. Entonces, no es cosa de la licenciada secretaria de Gobernación, sino ni de la reportera. O sea, hay que llegar bien al contexto de la situación, porque luego vienen las malas interpretaciones. Pero bueno, dice la reportera que es el alto comisionado quien lo compara con San Fernando. Pero sí le pesó un poquito el comentario a la licenciada. Pues si fue el alto comisionado, bueno, pues no sé, digo, es que tiene otro contexto, o sea, es diferente, pues, quién lo diga y cómo lo diga, o sea, habría que analizar por qué hizo esa comparativa. Digo, tal vez lo hizo como para decir, pues, o sea, digo, por ejemplo, hay masacres en Colombia, o sea, si hay una crisis, pues, México, Colombia, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, supongo que hay una especie de impotencia por lo que pasa muchas veces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, o sea, lo importante es llegar bien al contexto de la situación, pues para no caer en malos entendidos. Pero sí, eh, em, sí es importante ver esas masacres, güey, que no es la única, desafortunadamente. Supongo que la cuestión es un poquito diferente a lo que pasa en Guanajuato, porque como ahí se ha dado precisamente lo de San Fernando, y aparte se calcinaron los cuerpos, cosa que no pasa en Guanajuato, si ustedes se dan cuenta, pues nada más asesinan a balazos a las personas. Entonces es como, pues sí, la verdad, una masacre de esa cuestión que suceda en Tamaulipas, luego con migrantes, pues sí, la verdad sí hay una conexión, o sea, supongo que la ONU, ¿no? Encontró una conexión ahí de migrantes muertos, calcinados, y sí, la verdad es de alto impacto, ¿no? Esta cuestión. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué podemos encontrar por aquí?
vamos a seguir leyendo algunas noticias que precisamente la licenciada dice que, o habla de información, que precisamente es un tema muy delicado en México, la información, sumamente delicado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este médico que incluso puso, ¿no? Hidroxicloroquina y no sé qué. O sea, te da la formulita para... Fíjate, este doctor no solamente dio un discurso de odio, también puso la receta, la información para provocar esa afectación. Hace poco, la conductora de Canal 11, Estefanía Veloz, también dio el medicamento para que una mujer se pudiera inducir un aborto. O sea, hay que tener cuidado con esa situación porque, pues obviamente es información que no es falsa, ¿no? O sea, ese medicamento seguramente sí te provoca lo que dice ahí, no es falsa, pero sí contiene un discurso de odio. Y muchas veces, eh, por ejemplo, lo de Estefanía Veloz, pues algunas personas lo pudiéramos considerar como un discurso de odio, comparándolo un poquito con lo que dice el doctor. O sea, sí tiene una connotación complicada, ¿no? Todo esto. Y el problema es que muchas personas, como ustedes se pueden dar cuenta, lo que hace este doctor y lo que hizo Estefanía Veloz, lo escriben, ¿no? Lo escribieron en una plataforma, no lo dicen abiertamente porque decirlo pues es complicado, ¿no? No cualquiera puede decir este tipo de cosas, o sea, lo escriben, es escrito. Entonces, el manejo de la información en México es peligrosísima, es una cuestión que requiere de mucho análisis de por qué las personas, iba yo a decir, ¿por qué saben eso? O sea, bueno, él es un doctor, por ejemplo, y bueno, pues vivimos en una era de la información, pero lo que sí es, ¿por qué lo dicen así tan abiertamente? Yo creo que sí debe de haber una regulación para ese tipo de cosas. No es que no lo puedan decir, o sea, pero ustedes saben perfectamente que, digo, no es que no lo puedan decir, pero eso conlleva ciertas cuestiones muy particulares que, por ejemplo, lo que dice Estefanía Veloz de inducirle un aborto a una mujer, pues puede ser ofensivo para muchas personas, ¿no? Es toda una, es todo un debate eso, el uso de las redes sociales para divulgar o viralizar información, qué tipo de información vas a publicar en una plataforma, a quién va dirigido, qué mensaje tiene, y no porque seas una conductora o un médico vas a poder decir eso. Entonces, es todo un análisis altísimo, de alto nivel. En México precisamente
por ejemplo, hace poco se dijo de que se habían secuestrado 20 militares, algo así, que fue una noticia falsa. Lo del empresario veracruzano que dijo que tenía 2 millones de dosis de la vacuna rusa. O sea, en México prácticamente hay una manipulación grotesca de la información. Se necesita mucha regulación, ya no contando lo que se ve en YouTube, por ejemplo, ¿no? Los narcos todo el tiempo sacan blogs o postean videos, pues propiamente de terroristas. Inclusive los propios narcos se acusan de terroristas unos a otros. Y vaya que debe de haber una regulación en todo esto, porque en México yo creo que ya se transgredió la libre expresión. Y ya más bueno, la sociedad mexicana se ha enfocado más a un discurso de odio. Entonces, vamos a seguir leyendo, porque esto necesita un análisis muy, muy grande. De hecho, es el debate del día de hoy. He estado escuchando en el radio algunas cuestiones con respecto a la censura de Donald Trump. O sea, es toda una regulación. Obviamente, por ejemplo, también la sociedad a veces genera su propia información falsa. La propia sociedad, o sea, ya no estamos hablando de políticos, ya no estamos hablando de empresas, ya estamos hablando de la propia sociedad que genera su propia información apócrifa. Bueno, vamos a seguir leyendo algunas noticias, a ver qué, porque este tema es sumamente extenso. Condena a la profesora que abusó de alumno de 15 años, lo acosaba con mensajes por Snapchat. Lo que yo he estado notando es que en México, por ejemplo, los narcotraficantes tienen una serie de videos y de posteos en, pues básicamente todas las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter casi no he visto, pero supongo que sí ha de haber. Y postean muchas cosas, ¿no? Abiertamente. Son muy mediáticos, cosa que yo no he visto. Yo no he visto a la mafia rusa hablando de esto, de aquello, o a las maras salvatrucha, o no sé, o a las mafias chinas, o no sé, o mafias nigerianas, o qué sé yo. No se ve, no es común que las mafias en el mundo pues sean tan mediáticas, cosa que en México sí. O sea, es algo que se me hace muy rarísimo, hay muchas cosas raras en México, pero eso sí es muy raro, muy peculiar. No sé por qué hacen. Ahorita he estado buscando videos por ejemplo, de las mafias rusas, y no postean realmente nada. O sea, hay videos pues ya saben, de las cosas que hacen, pero no tienen un mensaje político, terrorista, económico, no lo tienen. O sea, son videos que suben de haciendo golpizas o anomalías X o Y, no tienen ningún propósito. Yo no encontré videos de esa especie. Aquí en México sí hay muchos videos de los narcos diciendo cosas, amenazando al presidente o a gobernadores, y es algo completamente usual en México ver ese tipo de cosas. Ya no se hable de las narcomantas, ¿qué más? Ya no se hable de las masacres, que también es una cuestión política, un mensaje terrorista, y se ha vuelto completamente usual estas cosas en México. Yo no sé por qué el gobierno no quita todos esos videos.
finalmente, digo, o sea, yo prefiero ver ese contenido no sé, en Televisa o en Telemundo, eh, que directamente verlo en un canal de YouTube. O sea, directamente el narcotraficante me está hablando, ¿no? O sea, por medio del canal, está interactuando. Entonces, no sé por qué se permite eso en México. Vuelvo a insistir, yo no he encontrado, digo, habrá que profundizar en la búsqueda, pero vamos, supongo que hacer uno que otro video, pero realmente las mafias en otros países no postean, no suben videos con mensajes políticos o terroristas. Eh, Parecía ser que México es el único país donde las mafias hacen eso. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Precisamente el gobierno de Estados Unidos pues está sufriendo de una paranoia. Dice: Estados Unidos eleva el nivel de alerta por posible violencia extremista en contra del gobierno de Biden. Desafortunadamente el legado de Trump ha funcionado, ha dejado miedo, terror, pánico en Estados Unidos. Y bueno, pues ahí está. Eh, mm, ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, Mujer es sentenciada a 1 año de cárcel tras ocultar síntomas de COVID en un vuelo. O sea, es la importancia de la información. Por ejemplo, vamos a leer esta nota rápido. Dice: el Tribunal Popular del Distrito Shunyi de Pekín, en China, ha condenado a 1 año de prisión y otro de libertad condicional a una mujer por haber ocultado síntomas de COVID-19 a la tripulación de un vuelo procedente de Estados Unidos. Es la importancia de la información. ¿Qué tan importante es? Eh, es lo importante de la información, que yo creo que los mexicanos no saben muy bien. eh, mm, Vamos a leer esta nota que también es importantísima. Y todo es acorde a la información, ¿no? Inhabilitan 10 años a cargo de Pemex por vínculos en caso de estafa maestra. La Secretaría de la Función Pública de México destituyó e inhabilitó este miércoles por 10 años al funcionario de Petróleos Mexicanos Luis Manuel Galván Arcos por su relación con la estafa maestra, una trama de corrupción en universidades públicas. Según la investigación, el inhabilitado, que estuvo a cargo de la gerencia de suministros y servicios administrativos en Región Marinas de México, omitió incluir en su declaración patrimonial 2 cuentas bancarias a nombre de su cónyuge con una cantidad de 3.2 millones de pesos, unos $16,000. O sea, la información claramente es muy, muy importante. Los mexicanos parece ser están un poquito confundidos con eso.
Diario sale una nota de alguien que dice algo que no es cierto, o que, no sé, mucha controversia al respecto. Mm, mm, bueno, es muy importante la cuestión de la información, es obvio que mm, mm, bueno, ¿qué más podemos decir? Dan luz verde a vacuna AstraZeneca y Oxford para adultos en la Unión Europea. Economía mexicana tiene su peor caída en 87 años. Por cierto, la embajada de Rusia salió a defender su vacuna en México por las difamaciones que ha obtenido por parte de algunos mexicanos. Este, bueno, creo que ya no hay mucho que notificar. Básicamente, estos videos, los últimos dos videos, los hemos dedicado a las noticias falsas que, bueno, no a noticias falsas, o sea, es un término muy fuerte. Bueno, no es fuerte para mí, pero no está en mi contexto. La manipulación de la información, más bien es la transgresión de la manipulación, que es muy evidente en México. Básicamente los mexicanos se han especializado en manipulación de la información y eso es eh, terrible en muchos casos. Muchos casos. Eh, a ver, voy a checar aquí en otra plataforma de noticias, a ver qué me puedo encontrar, pero no creo que encuentre yo mucho. Pues sí, fíjese que me he quedado pensando en ese sentido en, eh, 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 me quedé pensando en cuánta información fluye en México. Creo que es demasiada, diría yo. Mm,
¿Qué más? Mm, por cierto, Electra debe pagar una suma multimillonaria. eh, mm, un tribunal ya lo ordenó. eh, eh, Tienen que pagar cierta cantidad de dinero. Carlos Salinas Pliego, Electra más bien. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? No encuentro noticias ya muy relevantes. Eh, mm, Pepillo Origel, acuérdense que hablamos de él, podría ser sancionado y perder la visa por vacunarse en Miami. Ándale, Pepillo, sigue de maldoso. Eh, Dice, a causa de lo que hizo, de irse a Florida a vacunarse, porque hizo turismo, o sea, eso se le... Bueno, vi un reportaje que se le dice que eh, turismo de vacunación, algo así. Dice, a causa de esto, el conductor de Con Permiso, todavía es conductor, programa donde comparte cuadro con Marta Figueroa, recibirá una sanción, la cancelación de su visa y una multa que podría ascender a los $15,000. Ah, caray, lástima. Ya ven que no es tan fácil, ya ven que no es así de fácil, pero bueno, pues ahí está. Que alguien le explique. Ortiz de Pinedo llama perdida a Silvia Pinal. Ah, caray. Chismes de Televisa. Entonces, Pepillo, pues, $15,000, tu visa, nada más. Eh, mm, ¿Qué más? ¿Qué más? Pues yo creo que ya va a ser todo por hoy. Bueno, señoras y señores, yo me despido por el día de hoy. Bueno, pues ya. Pues nada.
hay que tener cuidado con lo que se hace, con lo que se dice, porque sí hay repercusiones, o sea, ahí se ve que sí hay. Pues Pepillo, por ejemplo, ya aprendió que no es tan fácil la cosa. A veces gente ignorante llega a tener mucho dinero, y no sabe, o sea, se pierde, pues. A veces la gente cree que tener y consta que le hago así, entre comillas, el poder de hacer ciertas cosas, cree que es fácil, pero no es así tan fácil. Déjenme ver quién pasó por aquí. Entonces, ahí está el doctor, por ejemplo, que decía una trombosis al presidente. Caray, qué cosas tan horribles se han dicho en esta pandemia. Qué calamidad. Entonces, pues hay que reflexionar mucho porque hay muchas personas que creen que porque una persona es capacitada, calificada, ¿no? A veces le creen ciegamente, no, es que es un doctor, es que es un maestro, es que es un profesional, profesionista, es un empresario, es un conductor de televisión. Váyanse quitando ese estigma de que el profesional, el profesionista es, pues eso, profesional. No necesariamente. Hay gente poco profesional a pesar de que tiene estudios y preparación. Y hay que cuidarse mucho porque, digo, yo no estoy desacreditando el trabajo de las personas, pero pues, pero sí hay que ver que muchas veces, eh, pues hay personas bueno, o sea, aunque estén muy preparadas, lo siniestro no se les quita. Pero bueno, eh, pero por otro lado, qué bueno o sea, si le vemos el lado positivo, o sea, en este tipo de momentos tan crudos, podemos ver realmente quién es la humanidad. Eh, Mucha reflexión se necesita. Pero bueno, yo me despido, cuiden a sus mascotas, cuiden su medio ambiente, se cuidan del coronavirus, cuiden a sus políticos, a sus magnates, y bye bye.